Muchos de nosotros sabemos que quizás hay una crisis, muchos quizás estén pasando por crisis, sea económica, de salud, en el mundo, y diariamente pasamos por diferentes crisis. Y en la vida diaria las personas pasamos por muchas crisis, como le dije. Hasta en la familia pasa una crisis y muchas veces no sabemos qué hacer. Pero una de las mayores crisis que una persona puede tener es la espiritual, porque llega hasta el alma, el corazón. Y cuando una persona está quebrantada a través de una crisis, es lo peor. Ahí viene la duda, se le va la fe. Y es algo que es muy desagradable y que puede destruir a un siervo o una sierva de Dios. Y yo meditando en estas palabras y estudiando la palabra de Dios, me guió a desarrollar este tema y ver varios ejemplos de siervos y siervas de Dios que pasaron por crisis. Y si usted no pasó por una crisis, gloria a Dios. Pero muchos quizás han pasado por crisis o están pasando. Y el salmista dijo en Proverbios 4:23 que sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón están los sentimientos, las cosas más preciadas que podamos llevar, donde Dios escudriña los corazones, donde ninguna gente de afuera puede entrar, ahí Dios entra. Y si ese lugar que es tan sagrado y precioso para nosotros pasa por una crisis, la persona se desmorona. Llega la duda. Y eso me llevó a la palabra de Dios, a ver un hombre de Dios que desde su nacimiento el Señor lo escogió para que fuera grande entre los demás y que preparara el camino del Señor. Y trajo a muchos para él, pero en un momento pasó por una crisis espiritual. Vamos a ver ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 18. San Juan, un capítulo antes, capítulo 7, versículo 18. Amén. Amén. Y dice así: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de lo que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Espérense, hermano. Ay, Padre. Discúlpeme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 18:23. Ay, Padre, se me fue esta cita, Señor. La de Juan, el apóstol, Juan el Bautista. Es 18. A veces cuando uno está escribiendo, confunde un versículo, un capítulo. Y cuando habla de Juan, que él mandó a unos discípulos a preguntarle a Jesús si en verdad era el maestro. Wow, detrás de la cita ahora, hermanos, pensé que era esta, pero Dios sabe todo. Pero déjenme contarla porque hay mucho que la leí. Después que Jesús había hecho tantos milagros en ese capítulo,
había sanado la hija de el criado de un centurión, había resucitado el único hijo de una viuda y había hecho un innumerable número de milagros. Juan el Bautista estaba encarcelado. Y humanamente hablando, Juan había hecho su trabajo que el Señor, que era predicar el Evangelio. Y estando en el proceso que él estaba encarcelado, que la esposa de él lo había cancelado, él mandó a sus discípulos a donde Jesús para preguntar. Él era el Mesías, el que había de venir. Lucas, gracias hermana. Creo que fue confundir la cita por Juan. Lucas capítulo 7, versículo 18. Amén. Ese era. Metía, como estaba en Juan, en Juan el Bautista, lo metía en la cita ahí. Pero es Lucas. Gracias, hermana. Capítulo 7, versículo 18 hasta el 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Le dije, los discípulos le estaban contando todo lo que Jesús había hecho. Que había hecho esto y esto y esto. Y su fama se había expandido. Pero mire, en un momento entonces él mandó a sus discípulos ahora. Y dije, y Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Una pregunta. Mire que él fue que bautizó a Jesús. Él fue que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus discípulos le habían dicho, mira, él sanó el siervo de un centurión, él resucitó el hijo de una viuda, él hizo esto y esto, y ahora le dice, y él estando en la cárcel humanamente, hablando, padeciendo, sufriendo, y dice, ¿eres tú el que había de venir o esperábamos a otro? Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos endemoniados, sanó a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y hacedle saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio del rey, el evangelio. Mire qué mensaje le manda de sí a sus discípulos, a los discípulos de Juan. Toda esta grandeza que están pasando. Pero, ¿por qué Juan manda a cuestionar a Jesús? Quizá le habrá llegado la duda a Juan. Él habrá dicho, ¿habrá valido la pena que yo haya luchado y predicado el evangelio y ahora estoy preso, listo a que me decapiten, a que me maten? He dedicado toda mi vida, la he consagrado para Dios.
Y en mi peor momento, ahí viene la duda. Y él estando con el Señor, que el Señor le reveló, Dios a él, que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había escuchado todos estos milagros que habían pasado. Y eso no le bastó, que ahora mandó de su gente cercana: mire, vayan, que yo no puedo porque estoy preso. Vayan a ver si que en verdad la gente está diciendo de Cristo, de verdad, de este Jesús. ¿Y qué fue? Y Jesús le dijo: vayan. Le dijo: id y hacerle saber a Juan lo que habéis visto y oído, todos estos sucesos. Muchas veces quizá podemos pasar como Juan, que podamos pasar una gran problema, una gran crisis, y la duda llega a nuestra vida. Yo estoy predicando del Señor, yo he visto su gloria, he visto tantas cosas, y ahora porque estoy en esta crisis, mi fe mengua, y viene la duda, y llega hasta un nivel que habrá dicho: ¿habrá valido la pena yo estar aquí? ¿Habrá valido la pena yo seguir, dedicar mi juventud, dedicar mi tiempo, cuerpo y alma a esto? Y mira donde yo estoy. Mira con la enfermedad que yo estoy. Mira con el trabajo que yo estoy. ¿Habrá valido la pena? Juan se sentía así. Pero qué gozo es cuando el Señor le dice esta palabra: que no ha sido en balde lo que tú estás haciendo. Que no ha sido en balde, porque este era el Mesías. Hacerle saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halló tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Una pregunta. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, este es el quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. No había otro nacido de mujer que fuera mayor que este siervo de Dios. Y entonces, ¿qué le sucedió? Tuvo un momento de duda, de crisis. Dudó por un momento si en verdad este era el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por la circunstancia en la que estaba pasando. Pero el Señor le respondió y lo reconoció, que él era un siervo de Dios. La crisis puede venir en cualquier momento y nos puede atacar. Recuérdense que humanamente hablando, tenemos una lucha que es con nuestra carne, con nuestro pensamiento. Y ahí que el diablo utiliza esa circunstancia para hacernos menguar nuestra fe y hacernos llegar a entender: ¿habrá valido la pena el yo consagrarme a Dios y tengo un cáncer?
¿habrá valido la pena yo consagrarme a Dios y no tengo un trabajo? Pero el Señor nos dice todas estas bendiciones que vamos a seguir viendo. Y sí vale la pena. Y sí la vale la pena porque el Señor lo reconoció. Vamos al libro de los Salmos, donde veremos otro ejemplo de otra crisis que quizá usted se pueda identificar con este siervo de Dios. Y mucho, mira, que están celebrando el día, ahora el lunes que viene, el Día de los Trabajadores, que hicimos una oración, el pastor mandó a nuestro siervo Juan Pablo a que oraran por él, los trabajadores. Y como dije, desde Adán, el Señor los manda a trabajar. Y Pablo dice que el que no trabaje no coma. Que el que no trabaje no coma. Pero yo le digo muchas veces que yo conozco muchísima gente que come más que quizás que usted y yo y no mueve ni una paja. Pero cuando estemos ya en el cielo le preguntamos al Señor qué pasó ahí. Pero vayamos al libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 1, que donde veremos un caso de un siervo de Dios que pasó por una crisis también. Una crisis grande, pero el Señor le ayudó. Salmos capítulo 73. Y dice así: ciertamente es bueno Dios para Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor es eterno. No pasan trabajo como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de la gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua en abundancia serán extraída para ello. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he lavado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizadero, en asolamiento lo hará caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror, como sueño del despierta. Así, Señor, cuando despertaré, menospreciaré su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentí punzada. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Una pregunta. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Wow. Yo meditando en este salmista. Asaf se llama él, si no lo conocen. Él ha escrito 3 salmos. Y tremendo la vida de él, humanamente hablando. Una persona que trabajaba mucho, pasaba trabajo y veía a los impíos, a sus jefes, que no pasaban trabajo, tenían mucho dinero, esos carros de lujo, esas casas de lujo, esos trajes, y él ahí un andrajoso, él a pie, o quizá con un carrito no como el que el jefe tenía, pero hubo un momento en su vida en que por poner demasiada atención en la vida y en la prosperidad de los incrédulos, fue seducido y esto le hizo caer en una peligrosa tristeza. Él se desanimó. Dice a él que sus pies casi se deslizaron. Él casi se caía. Él casi abandonaba su fe por él ver la prosperidad de los impíos. Porque él ve que él le va bien. En todo esto Asaf se dice a sí mismo: esta gente sin pasar por padecimiento ni fatiga se hacen cada vez más ricos. Y yo que estoy cada día consagrado al Señor y he limpiado mi corazón y mis manos de toda maldad y profano su palabra, paso por enfermedades, paso por lucha, paso por un sinnúmero de padecimientos. Y la gente del mundo hablando mal de Dios, burlándose de Dios, se hacen más ricos, tienen más cosas, y él cada día tenía quizá menos cosas. Yo no sé quién le ha pasado eso, o quién ha tenido este pensamiento, que te dirá: pero Señor, yo te busco todos los días, leo mi palabra, leo tu palabra, oro, voy a la iglesia, y yo veo que no veo nada para mí especial. Y yo veo que, mira, mi vecina no busca de Dios y tiene esto, siempre está de viaje, hace aquello, hace esto, y yo salgo de mi casa a la iglesia. Así se sentía Asaf. Y el Señor tuvo que trabajar con él entonces y demostrarle, porque él estaba pasando por una crisis emocionalmente hablando, de que ha valido la pena que yo me haya consagrado todo este tiempo, Señor. Y mira cómo el impío está gozando, se divierte, mira, no se enferma ni se enferma, y yo estoy enfermo. Yo cada día me levanto y sufro y tengo que hacer esto y tengo aquello. Y mira a ellos cómo la pasan. Que dice cada día, dice,
no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Vea que no estaban pasando trabajo. Y él parece que pasaría mucho trabajo. Pero mira cómo el Señor, a través de su Santo Espíritu, dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel. El Señor le llegó a entender que Dios era bueno. Aún así, Dios era bueno. Con los puros de corazón. Y en realidad que es así, ya que Dios le inspiró a entrar en el santuario para tener intimidad con Él. Cuando Él entró a la iglesia, que la presencia del Señor lo envolvió, ahí fue que él pudo comprender que no había sido de balde, que Él había seguido estos caminos. Él entendió cuál iba a ser el fin de ello. Quizás cuando uno se haga pasar así, por ese sentimiento, esa duda, el venir a la iglesia y el Señor con su Santo Espíritu le va a ayudar y le va a hacer entender que no todo está perdido, que algo mejor va a venir para ti. Porque él entendió esas verdades y ese sentimiento, esa crisis se le fue cuando él entró al santuario del Señor. Cuando él entró a la casa de Dios. Como dice la canción, hay libertad en la casa de Dios. Cuando él vino a la iglesia. Y muchas veces lo último que queremos hacer cuando estamos en una crisis es venir a la iglesia. Ese es el último lugar. No voy para la iglesia. Pero aquí, cuando él entró, dice, versículo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Aquí que uno va a comprender las cosas. Aquí que se le va a enseñar. El Señor mismo con su Santo Espíritu nos va a revelar las cosas en su santuario. Y fue el mismo Dios que le dio la salida, que lo ayudó a través de su Santo Espíritu, porque Él lo motivó a venir al templo. Dios es que nos levanta a cada uno de nosotros y nos le motiva a venir aquí voluntariamente. Muchas veces uno cuando muchacho no tenían que llevar a la fuerza, pero aquí la gran mayoría somos adultos y voluntariamente venimos al templo para agradar a Dios. Y eso es porque Dios está trabajando con cada uno de nosotros de diferente forma. Quizás por esa crisis que tú estás pasando, el Señor está trabajando contigo y te ha motivado a que tú estés aquí para escuchar su palabra. Podía estar en un parque, en un cine viendo una película, en cualquier otro lugar, pero el Señor te motivó a que estuviera hoy en el templo para que conociera estas verdades y cuál es el fin de esos impíos que están allá afuera y que el Señor tiene para ti. Que el Señor tiene para ti. Al recuperar el trato y la intimidad con Dios, Asa recobró la paz, la razón y reflexionó: tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tus consejos y sé y estoy contigo y nada quiero en la tierra más que Él. Él reconoció que el Señor siempre estaba con él, que Él lo sostenía de la mano y que nada en la tierra lo iba a satisfacer si no era el Señor. Pero él comprendió esa verdad aquí en el templo. Aquí, con la palabra de Dios, pudo resolver esa crisis de envidia emocional que él tenía. Muchos dirán: wow, mira,
Mi compañero se sacó ese carro, mi compañero se compró esa casa, mi compañero tiene esa pareja. ¿Y yo qué tengo? Bueno, tú tienes al Señor, que es suficiente, que es el dueño del oro y la plata, el que creó los cielos y la tierra, el Señor Todopoderoso. Ese era el Dios que tenía Asa. Ese es el Dios que yo tengo hoy en día. Y ese es el Dios que tú tienes. El único que nos puede ayudar a pasar por esa crisis. Él es el único. Porque, y esto era algo que quizá muchos de nosotros que ya estamos pasando, que es lo económico. Él se fijó en la prosperidad de los impíos, en el dinero, cómo le iban a ellos bien. Casi en la palabra no hablan de un caso así, pero él se fijó humanamente hablando. Y si usted no se ha fijado, yo lo felicito. Pero siempre por naturaleza humana, uno se fija del otro. Del carro que tiene el otro, de la mujer o del esposo que tiene el otro. Mira que gana más que yo, que tenemos un mejor trabajo que yo. Pero no olvidarse de a quién uno tiene en los cielos. Que quién es el que lo da todo. Que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a pasar, a no enfocarnos en la prosperidad de los impíos, sino enfocarnos en la prosperidad que Él no tiene a los hijos de Dios. Nuestra herencia es el cielo. Y todas las cosas que el Señor tiene para nosotros, que ha dejado aquí en su palabra. Otro siervo de Dios que pasó por una gran crisis, que quizá muchos de nosotros no podemos identificar, se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 26. Quizá muchos conocen a este personaje, muchos lo han juzgado, pero quizá muchos no nos podemos comparar con él, porque no llegamos al nivel que él estuvo. Mateo capítulo 26, versículo 69 hasta el 75. Aquí vemos que este hombre pasó por otra crisis espiritual muy grave. Amén. Capítulo 26 de Mateo, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acordándose lo que por allí, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo,
me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esto, cuando yo había leído esta porción tantas veces, pero yo cuando estaba meditando en esa, no sé por qué, se me salían las lágrimas. Y yo meditando en Pedro, el líder, el que decía, todos te van a abandonar, maestro, pero yo no te abandonaré. El que siempre estaba más entusiasmado. Él viendo a su maestro que fue tomado, que fue encarcelado, llegó la duda y lo negó. No una, no dos, sino 3 veces. Y Jesús, que nos ama tanto, nos dice las cosas antes que contesta. Él no las dice. Él le dice a Pedro, mira, tú ciertamente me vas a negar. Tú que te la crees que eres perfecto, que las puedes todas, tú me vas a negar no una, no dos, sino 3 veces antes de que el gallo cante. Tú me vas a negar. Tú me vas a negar. No, maestro, yo no te voy a negar. Mira, aunque se vayan todos, yo voy a morir por ti. Digo, tú estás equivocado. Tú me vas a negar. Cuando Pedro escuchó ese gallo cantando, él se recordó de las palabras de Jesús. Digo, wow, qué mal yo estaba. Cuando él escuchó ese wow, Señor, tú tenías razón. Él viendo que su maestro fue tomado. El Señor, el que hizo tantos milagros, resucitó enfermos, limpió leprosos, libertó endemoniados. Ahora es humillado, ultrajado. Ahí su fe menguó por completo. Cuando él se vio que estaba en esa crisis, se olvidó de quién era Jesús. Hasta el nivel que él no se quería ver involucrado con él. Dijo, yo no lo conozco. Con juramento. Jurando, yo no conozco a ese hombre. A ese yo no lo conozco. Estuvo con él 3 años, aprendiendo de él, viendo de él todos los milagros, todos los prodigios que él hizo. Y se vio en una crisis espiritual tan grande, hasta ese nivel que lo negó públicamente, con juramento. Yo lo juro, yo no conozco a ese hombre, su Señor, su amigo. Y tan pronto escuchó ese gallo, se acordó de las palabras de Jesús. El Señor le dijo eso antes que sucediera, para que Pedro reflexionara, para que él meditara en el Señor, que él era Dios. Le dijo, ciertamente cuando tú escuches, antes de que el gallo cante, 3 veces me habrá negado. Ahí mismito le vino la cordura y se recordó de las palabras de Jesús antes de que el gallo cante. ¿Y qué hizo él? Llorar amargamente. ¿Cuántas veces decimos, Señor, no te conozco? Lo negamos en una crisis en la cual estamos, que no olvidamos de todo ni de nuestro Dios. Pedro,
el líder de los apóstoles, el que caminó sobre el agua, el que dijo: Maestro, nunca te dejaré, estaré contigo hasta el final. Se vio en un momento de crisis que su fe menguó y lo dejó. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo eso, le dio la salida y le dijo: cuando el gallo cante, antes de que el gallo cante. Eso le recordó a su maestro y se arrepintió. ¿Cuántas cosas el Señor me tiene que decir a mí para que yo me arrepiente? Mandarme a su palabra y recordarme eso, para que yo me recuerde de mi Señor. Que en esa crisis que yo esté pasando, yo no me olvide del Señor. Porque de que la crisis va a venir, va a venir. De que la duda va a venir, va a venir. De que el trabajo, la lucha, la enfermedad, va a venir, todas esas crisis. Pero por eso el Señor nos dejó su palabra y nos prometió que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin, en la persona del Espíritu Santo, ese consolador, porque Él sabía que no iba a ser fácil, y por eso nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por muchas crisis, pero Él le dijo: confiad, yo he vencido. Yo he vencido, y si yo he vencido, tú eres vencedor y vencedora. Y el Señor, cuando yo medita, me dio una paz. Yo, gracias, Señor. Porque a pesar de la crisis en la cual uno esté pasando, el Señor nos da la salida y la solución a través de su palabra. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor Dios, te damos las gracias, Señor Dios, porque sabemos, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que te amamos, a los que te buscamos en espíritu y en verdad, a los que hemos consagrado nuestra vida hacia ti, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Yo no sé por qué crisis, usted que está escuchando, viéndonos, tú estés pasando, sea una crisis económica, no tiene empleo, no encuentra empleo, te ves: ¿cómo pagaré mi renta? ¿Cómo podré tener un mejor lugar? El Señor te dice que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas a ti. En fe, viviendo más para Él, no enfocando, no poniendo tu mirada en la prosperidad del impío, sino poniendo tu mirada en el Señor, en las cosas de arriba. Tú quizás que estés pasando por una enfermedad, no sé cuál sea, el Señor está por encima de esa enfermedad. O no sé cuál sea la crisis por la que tú estés pasando, el Señor está ahí. Tú que quizás te creas el mejor, Pedro se creía el mejor, y Jesús le dijo: antes de que el gallo cante me negarás. Y así sucedió, y tan pronto él se acordó de las palabras de Jesús, lloró amargamente. Tú quizás tengas que llorar para que te acuerdes de la palabra del Señor, que el Señor te ama y el Señor quiere lo mejor para ti.
Él lo hace conmigo diariamente. Si yo me tengo que humillar ante Él, lo hago. Hasta el nivel que llego a la conclusión que no soy nada y que Él lo es todo. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, por seguir administrando en nuestra vida, que creemos que es la única que nos va a hacer libre de toda atadura de crisis, que conociendo estas verdades tú nos vas a ser libre, Señor, porque tú eres la verdad. El diablo es la mentira y todo lo que sale de su boca es mentira, pero el Señor es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay libertad aquí en la casa de Dios, libertad por su sangre, libertad por su palabra. Hasta que Él llegó al santuario del Señor, Él pudo ver el fin de ello. Cuando tú tengas esa crisis, ven a la casa de Dios. Cuando tú tengas esa duda, acuérdate del Señor, que Él te va a poder ayudar. Y Él te va a mostrar, así como le mostró a Juan, todos esos prodigios y milagros, para que la duda se vaya de ti y tú te mantengas firme y adelante con el Señor. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, por ese Espíritu Santo, Señor Dios, que nunca nos desamparará, que nunca nos dejará, que aunque no lo podamos ver, aunque a veces no lo sentimos, sabemos que tú estás ahí, Señor Dios, porque tu palabra lo dice y yo lo creo, Señor Dios. Tú no hablas mentiras, Señor. Tú no puedes ir en contra de tu palabra. Gracias por estar con nosotros y por darnos la victoria a través de todas esas aflicciones que vamos a tener, porque tú has vencido, Señor. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pastor con nosotros.